Hola, damas y caballeros, niños y niñas, aquí otra vez yo, no punto este, me quito el sombrero, pero no tengo. Bueno, este día de hoy, pues, para tener contenido, intenté mezclar dos cosas para tener tanto contenido y hacer mis tareas. Y como yo quiero ser profesor, bueno, vamos a mezclar las dos, dije. Y al mismo tiempo estudio mientras hago esto, así que bueno. Hoy vamos a hablar de la evolución del lenguaje. Pero no la evolución del lenguaje así tipo que pasó desde cierta letra a otra letra, después fue a un país, no, no, no. Esta vez vamos a ver la de una teoría, aunque más que todo es un autor que expresó la exploración de la evolución del lenguaje, pero a través de la biología o cambio biológico, como le quieran decir. Gracias a una persona que me dijo que preparara un guión para que vaya más preparado, así que gracias. Así que bueno, el autor de todo esto, que básicamente es como una unión de varias teorías y todo eso, así que bueno, el autor se llama Juan Carlos Zavala Holande. Y este da la exploración de la evolución del lenguaje humano, en este caso el biológico, como les mencioné. O sea, de la evolución del hombre, de cómo fue que evolucionó para tener este lenguaje, o mejor dicho, la capacidad de comunicarse. Y bueno, y la conexión con los Homo sapiens, o sea, los primates, o sea, nosotros, que aun que lo neguemos, todavía somos primates. Así que bueno. Comenzamos con el de un científico llamado Ernst Haeckel, que lo tendría que editar para que salga bien el nombre, que plantea que el hombre mono sin lenguaje, o sea, un hombre mono sin lenguaje, o sea, nuestro antepasado sin lenguaje. Aquí tenemos a mis muñecos para hacer representarlos. Aquí tenemos el Australopithecus africanus, que lo va a representar él. Tenemos al Homo habilis, representado por él. Al Homo erectus, representado por él. Y el Homo sapiens, representado por él. Y bueno, así que comenzamos. Un hombre mono sin lenguaje. Podríamos decir que sería en este caso el Australopithecus africanus. Perdón si me trabo. Este. El término de lenguaje pues tiene aquí dos características que ya después las vayamos a mencionar. El término de lenguaje hablado y al mismo tiempo el de lo que sabían comunicarse, o sea, se podían comunicar con señas y todo eso para obviamente comunicarse entre ellos, más no era como el lenguaje hablado, por así decirlo, pero sí tenían como ese concepto más o menos. Y bueno, aquí también se divide en varias características en que se basa el lenguaje, ojo con esto, en la productividad, que se basa en la generación de mensajes complejos, como lo que le estoy haciendo a ustedes, platicándoles a ustedes de emisora receptor a esto. Y también tenemos el desplazamiento, que existe pero es ausente o abstracto. O sea que es una cosa que existe, no la podemos comunicar y sabemos que está, pero no hay ninguna evidencia de que estén como en carne y hueso. En este caso podríamos decir el ejemplo que nos dijo nuestra profe del número 4 o de los números en general. Todos sabemos contar, pero nunca hemos visto tal cual el número en persona, o sea, el concepto del número. O sea, obviamente se puede dibujar el 4, pero ¿qué es el 4? O sea, esto se basa. O ya como lenguaje, por ejemplo, la palabra filosofía. Sabemos que existe la filosofía, pero no es una cosa que podamos ver, por así decirlo. También tenemos cosas como la arbitrariedad y significante y significado, o mejor dicho, la relación de estos dos. ¿Qué es el significante y qué es el significado? El significante podríamos decir que es el objeto. O sea, básicamente podríamos decir que esto se crea el significante. Podríamos decir que es pulsera, manilla, lo que sea. O sea, es como por así decirlo el objeto.
Y el significado es como por así decirlo el porqué y sus características generales. Eso se podría decir. Y en eso ya es lo como les mencioné. Australopithecus africanus este tenía el concepto de significante, pero todavía no del significado. O sea, sí se podrían, por así decirlo, mira un pájaro, pero tal cual se podrían señalarlo o dibujarlo, más tal cual. En un lenguaje más complejo era como difícil saber qué era lo que querían decir. Aquí también tenemos a la doble articulación, el uso de signos y frases. O sea, como ya una comunicación más general, como la de señas o entre otras. O al mismo tiempo como un tipo de comunicación como la que estoy haciendo, tipo teatro, hablado o explicativo. Y al mismo tiempo con combinación del habla, eso sí, las cosas como son. Aquí tenemos a otro científico, o mejor dicho, explorador, como le quieran decir, Noam Chomsky, que plantea el ser humano tiene un módulo innato de la adquisición del lenguaje. O sea, una característica que a nosotros nos permita hablar. En este caso también se podría decir que es hereditario. O sea, también aplica si de personas que no pudieron hablar, se le podrían pasar a otras personas, siempre y cuando no tengan este módulo, se podría decir. Ajá. Y también tenemos a Philip B. Tobias, con el Homo habilis y con un lenguaje simple. O sea, ya podríamos decir que ya articulaba palabras y todo eso, pero todavía era simple. Podríamos decir que todavía seguían en lo del significante, pero todavía no tenían como un significado ya complejo, como para entender. A eso es lo que veníamos. Australopithecus, que tenía significante. Este Homo habilis, que tenía ya un lenguaje pero no tan complejo, o sea, simple. Y bueno, se podría decir que ya tenían con un poquitico de concepto del significado, pero no demasiado. Por ejemplo, ya como se menciona, tenían ya un lenguaje simple, con indicaciones y todo eso. Y también tenemos, a ver, el aparato fonoarticulador, específico de la laringe, por supuesto, que se ejerce más que todo en la producción de sonidos. O sea, como dijeron, una empopeya creo que era, la que era como sonidos tal cual, que se más la combinación ya de letras y al mismo tiempo tonos, eso. Y aquí ya tenemos al Homo erectus, con un lenguaje ya complejo. Se podría decir que ya tenía como un lenguaje ya complejo de lo que quería o lo que necesitaba decir, ya con un pequeño concepto, ya tenía el concepto de significado y el significante, que como miramos, era como el objeto y al mismo tiempo su porqué, por así decirlo. Y por último tenemos el gen FOXP2, que es la capacidad lingüística de los humanos, o sea, un gen que nos permite hablar, mejor dicho. Como nos acaba de mencionar, de hecho, desde el principio, que... No, desde Ernst Haeckel, que planteaba... No pensé. El uso adquisitivo del módulo de lenguaje de Noam Chomsky, perdón. Um, Donde aquí podríamos decir que está la relación de FOXP2, o sea, el gen. Y este gen, curiosamente, apareció desde 200.000 años hasta 12.000 años atrás. O sea, ya un chorro de tiempo. Bueno, damas y caballeros, esto se podría decir una conclusión. Y es que podríamos decir que el lenguaje en términos biológicos fue demasiado atrás. Desde el Australopithecus con su simple característica, o en este caso significante, hasta llegar hasta el Homo erectus, con por así decirlo, intelecto más superior, tanto en significante y significado, que ya permita articular palabras más complejas, hasta llegar al Homo sapiens. O sea,
Nosotros, con una capacidad lingüística hasta general, hasta con las características del lenguaje moderno, con la productividad, el desplazamiento, la arbitrariedad y la doble articulación. Bueno, eso ha sido todo, así que damas y caballeros, niños y niñas, aquí yo en el punto X, me despido. Hasta luego, bye bye.